Problema número 4. ¿Qué es lo que miramos acá en el iPhone X o el iPhone 10? Muchos lo conocen como iPhone 10. Entonces vamos a iPhone X, iPhone 10. Problema número 4, problema de encendido. ¿Qué es lo que pasa? Te trae el teléfono y dice, se me acabó la batería, pero se me fue acabando la batería. Una vez que se terminó, ya no quiso cargar. Entonces vas a pensar, oh, si se le acabó la batería, puede que sea un centro de carga, ¿cierto? Si se le va acabando la batería y le puso el cargador y ya no quiso cargar, más seguro que sea un problema de batería. Bueno, vamos a verificar. Pero eso es lo que va a cruzar por tu mente al instante que el cliente te diga eso. Es lo que a mí me pasaría, ¿no? Entonces, viene el cliente, te dice, dejó de cargar y una vez que se le acabó la batería, pues ya no prendió. Perfecto. Primero, lo primero, revisión visual, algo visual. Lo abremos, asegurarnos de que no tenga daño físico y que no tenga corrosión, que no tenga agua o que haya sido mojado por algún líquido, ¿no? Entonces, un daño físico, buscamos por un daño físico o que no esté agua, ¿no? Que no tenga un líquido. Entonces, esas dos cosas. ¿Qué me refiero a daño físico? Que no alguien más lo haya abierto y le haya dañado algo y es por eso que no enciende, ¿no? Entonces nos verificamos que no tenga esas dos cosas. Perfecto, ya dices, Martín, ya verifiqué eso, todo está intacto. Bueno, vamos a verificar que no sea un problema de partes. Vamos a tratar con un cargador, vamos a tratar con una batería y vamos a tratar con una pantalla. Si vemos que no prende, no sea un problema de pantalla, por eso no prende, ¿no? Entonces tratamos todo eso. ¿Qué es lo que miramos en este caso? Es que cuando le pones una batería cargada, va a cargar. Le pones el centro de carga y no va a decir que está cargando. Este es un problema que miramos seguido en el iPhone X. Entonces, tratas batería, enciende el teléfono, conectas el cargador y no carga. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, vamos a revisar que no sea un problema de cargador. Tratas con otro cargador, solo para asegúrate que tus partes funcionen. Entonces dices, no, mi parte funciona, yo sé que funciona mi batería, sé que funciona mi centro de carga y aún sigue sin cargar. Bueno, este es un problema que miramos en un circuito llamado Tigris que tiende a sufrir algún daño, ¿no? En este caso tiende a quemarse básicamente y esto deja que el cargador haga su trabajo, en este caso, cargue la batería, ¿no? Entonces, pues por eso que cuando le conectas a una batería con carga, prende el teléfono. Le conectas al cargador y no carga. No carga. No importa cómo lo conectes inalámbricamente y aún así. A veces en algunos casos te va a dejar de cargar inalámbricamente, pero en algunos casos tampoco inalámbricamente. Entonces, este es un síntoma de que este Tigris está fallando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Revisar, abrir la board y revisar con lo que es la cámara térmica si es que este Tigris se está calentando al momento de conectar la batería, ¿no? O al momento que le das encendido a la cara A de la board. Entonces, cámara térmica es muy vital, ¿no? Te va a ahorrar muchas horas de trabajo. Y hay diferentes precios y diferentes marcas. Pero bueno, esto es como le da solución o entiendes un poco más de los problemas de que puede ser si tu teléfono prende con una batería pero no carga con un cargador.